A todos mis amados hermanos, que Dios me les bendiga grandemente a cada uno de ustedes. Hoy nos corresponde meditar y estudiar en el capítulo 37 de Génesis. Aquí vamos a ver un ejemplo de cómo Dios, la providencia de Dios, a través de José, un jovencito de 17 años, un jovencito que tenía 17 años, uno de los 12 hijos de Jacob. Entonces, comienza el versículo 1 y versículo 2 de Génesis, que Jacob se estableció nuevamente en la tierra de Canaán, aquella tierra en la cual ya el Señor, Dios se lo había prometido, iba a ser de su descendencia, y donde él residía allí. Entonces, versículo 2, esta es la historia de la familia de Jacob. José tenía 17 años y apacentaba el ganado con sus hermanos, los hijos de Bila y Silpa, concubinas de su padre. Fíjense que estas eran las siervas de Raquel y Lea. Entonces vinieron siendo concubinas de su mismo papá. Entonces el joven solía llevar a su padre noticias del mal comportamiento de sus hermanos. ¿Quién? José. Entonces, en el versículo 3 vamos a encontrar un favoritismo que tenía Jacob con su hijo José. Con su hijo José. Por eso dice, Israel, que era el mismo Jacob, quería a José más que a sus otros hijos, porque lo había tenido cuando ya era anciano, y mandó que le hicieran una túnica de colores. Entonces sus hermanos, al darse cuenta de que era el preferido de su padre, empezaron a odiarlo y a hablarle con malos modos. Entonces, fíjense, vemos aquí favoritismo en la familia, en la familia. En este caso entre los hijos, entre el padre con un solo hijo. Y esto ocasionó el odio de sus otros hermanos contra José. Incluso le hablaban mal, en ocasiones ni le hablaban. Entonces, los hijos siempre están esperando que sus padres lo traten de la misma manera, que tengan la misma atención, que si le compran algo a uno, también se lo compran al otro. Entonces, esto ocasiona eso contra los hermanos de José, contra él, al ver ese favoritismo, ¿no? Y vemos, a continuación vemos también del versículo 5 al 11, José tiene dos sueños, Y aquí en el versículo 7, uno de los sueños era que nos encontrábamos nosotros en el campo atando gavillas o manojos. De pronto mi gavilla se levantó y quedó erguida, mientras que las de ustedes se colocaron alrededor y se inclinaron ante la mía. Y él se lo cuenta a sus hermanos, obviamente su hermano. ¿Qué quieres? ¿Que vas a ser rey y no vas a dominar a nosotros? Le cuenta el otro sueño. Fíjese, y con eso dice que aumenta el odio. Todavía aumentó el odio de ellos contra José. El versículo 9, que José tuvo otro sueño, y dice, he tenido otro sueño. En él veía que el sol, la luna y 11 estrellas se postraban ante mí. Vuelve José, pero se los cuenta a su papá, se los cuenta a sus hermanos. Y el mismo papá los reprende. ¿Qué acaso tu mamá y yo nos vamos a inclinar ante ti? Pero una de las cosas importantes, que dice el versículo 11, bueno, sigue la envidia de los hermanos, pero su padre, dice, meditaba en todo esto. Entonces, esto no es para menos, ¿no? Después que ya sus hermanos sentían ya envidia, odio contra él, por el amor que tenía su papá, más que a ellos, viene y le cuenta estos dos sueños, que los ponen ellos también como servidores, inclinándose a él, obviamente aumenta, ¿no? Es como echarle más leña a la candela, ¿no? Más al fuego. Entonces aumenta más el odio, aumenta más la envidia contra él, contra él. Pero su papá, Jacob, meditaba en esto, meditaba en esos sueños, en lo que le había dicho su hijo José. ¿Por qué? Bueno, Jacob conocía ya las promesas que Dios ya le había dado a sus descendientes. Pensaría Jacob, ¿no? Dios habló a mi abuelo Abraham, luego mi padre Isaac,
Luego me habla a mí. ¿Será que en estos sueños o a través de estos sueños le está hablando mi hijo José? Podría estar pensando, ¿no? Meditando en esa meditación Jacob. Dios se estará revelando ahora por medio de mi hijo José. ¿Cómo saberlo? Tenía 12 hijos. Antes, pues, Abraham, Ismael, pero Ismael no contaba con la promesa. Isaac. Bueno, Jacob tuvo sus dos, Esaú. Isaac tuvo sus dos hijos, Jacob y Esaú. Y ya conocimos que Jacob está ahí por medio de que le engañó también a su padre. Pero aquí 12 hijos. ¿Con cuál de ellos continuaría, no? Continuaría la promesa y todas las, por medio del Dios le iba a hablar. Entonces meditaba Jacob en eso. Y nosotros nos manda el Señor, por medio de su palabra, nos exhorta, nos anima a meditar en Él, en sus enseñanzas. Si ustedes recuerdan en el Salmo 1, aquella persona bienaventurada que no seguía los consejos de malos, ni el camino de pecadores, ni sillas escarnecedores. ¿Qué era lo que hacía? Meditaba de día y de noche en su palabra. O sea, era una meditación, un pensamiento, un recordatorio, pensando todo el tiempo en lo que Dios nos quiere hablar, lo que Dios nos quiere revelar, lo que Dios nos quiere enseñar. Y eso es lo que meditaba Jacob en ese momento sobre esos sueños, ¿no? Entonces, a nosotros, Dios nos habla por medio de la palabra y tenemos que meditarla, meditarla. Meditarla porque Dios tiene un propósito con nosotros, así como lo tuvo con José. Y el versículo 12 al 36, vemos a ver una conspiración de los hermanos de José contra él, hasta el punto que querían matarlo. Si leemos el versículo 18, ellos lo vieron venir de lejos y antes de que se acercara tramaron un plan para matarlo. O sea, su papá le dijo, mire, sus hermanos están allá en Siquén, vaya a ayudarle a cómo están ellos y ayudarle con su rebaño. Bueno, él se va y cuando lo ven de lejos, lo que ven apenas lo ven es planear matarlo. Fíjense todo lo que ellos ya habían, el resentimiento que ellos tenían ya desde hace tiempo. Con este jovencito de 17 años. 17 años. Entonces, al apenas verlo, vamos a tener un plan para matarlo. Vamos a matarlo. Esa es la conspiración. Qué fuerte, ¿no? Los hermanos conspirar para matar a otro. ¿Hasta dónde llegan las consecuencias, no? Podemos aquí notar de los errores de repente como padres, nosotros como padres, porque es una consecuencia de ese error. Favorecer a un hijo más que al otro. Darle un regalo a un hijo, el otro no. Amar a un hijo más que al otro. Fíjense que Jacob le regaló, le dio a José una túnica de colores, solamente a él. ¿Cómo se sentirían los demás hermanos? En un hogar, una familia, que se le den regalos solamente a uno y a los otros, ¿cómo quedan? Más que todos los niños, los adolescentes, ¿no? O que los adultos reciben la herencia a uno y los otros no, ¿cómo quedan? Entonces, vemos que hubo un error como padre. Uno puede cometer errores como padre que mire a dónde lo puede llevar. Las consecuencias de cómo se tratan sus hijos. Entonces, también el no corregir, como padre no corregir a sus hermanos, a sus hijos. Por lo menos José y el trato que tenían sus otros hijos, sus hermanos con José. No los corregían, no los corregían. Por lo menos vemos al final del versículo 2. Dice que el joven, o sea, José, solía llevar a su padre noticias del mal comportamiento de sus hermanos. Y nos vemos por aquí un versículo de reprensión o de cómo corregir en el trato que le hacían a José también. A José, porque ni le hablaban mal de él y pensaban que matarlo. Entonces, fíjense que vemos algo parecido a lo que sintió Caín también, si recuerdan. Caín sintió algo parecido igual que los hermanos José, con Abel. Cuando Dios recibió la ofrenda de Abel con agrado y la de Caín no la recibió con el mismo agrado. Del mismo modo no la recibió desde el versículo 6 de Génesis.
¿Acaso Dios se equivocó entonces aquí? No, el problema lo tenía ¿quién? El problema lo tenía Caín, porque ya tenía maldad. Ya tenía maldad en su corazón. Entonces Dios intenta corregirlo, el versículo 7 a él. Mire, tú tienes la maldad, el pecado está a la puerta, pero tú puedes dominarlo. No te irrites. ¿Por qué te irritas? Dios intentó corregir a Caín, pero él no quiso aceptar su corrección en versículo 8 y él dispuso y lo mató. ¿Ve? Entonces, vemos que siempre se trata la meditación de la palabra de Dios, lo que Dios nos quiere enseñar a nosotros. Pero en este caso aquí sí llegaron a matar a José. O sea, perdón, a pensar, no llegaron a matar a José, pero estuvieron a punto. El versículo 19. Se dijeron unos a otros, ahí viene ahí viene el de los sueños. Vamos a matarlo, versículo 20, y echarlo en uno de estos aljibes o cisternas. Después diremos que alguna fiera salvaje lo devoró y veremos en qué paran sus sueños. Entonces, ahí viene el soñador, mire, vamos a matarlo y tirarlo aquí en esta cisterna. O sea, estuvieron a puntico, si no fueran por también intervención de su hermano Rubén. No, no lo vamos a, no lo no vamos a matarlo, versículo 21 al 22. Y el versículo 23 al 25, vemos que ellos lo lanzan a la cisterna y se sientan a comer. O sea, a comer mediante esa envidia, mediante esa maldad. ¿Cómo puede una persona estar tranquilo comiendo, sintiendo eso contra el hermano? Envidia y maldad y tranquilo comer. Es fuerte, ¿verdad que sí? También intervención de Judá. No, él también es familia nuestra, vamos a venderlo. Mejor vamos a vendérselo a los ismaelitas. Vamos a vendérselo a los ismaelitas y así vamos a sacar provecho con él. Versículo del 25 al 28. Y eso sí, entre los hermanos llegaron a ese acuerdo de venderlo. Pasaron a unos mercaderes y lo vendieron. Lo vendieron. Entonces, Rubén regresa. Bueno, estaba en ese momento, quizás llegó a ver la cisterna y no encontró a José. Y se sintió muy mal. El versículo 29, Rubén volvió al aljibe. Al ver que José no estaba allí, se rasgó las vestiduras. Luego volvió a donde estaban sus hermanos y les dijo, el muchacho no está. ¿Y yo qué hago ahora? De repente, por ser el hermano mayor, tenía que rendir cuenta, ¿no? Y pensaban también que, bueno, el hermano ya había muerto. Pero entonces convinieron ahí en hacer otro engaño, otra vez en la familia, más engaños. Mataron a un animal, la túnica de José, fíjese, cuando eran a José también y lo tiraron a la cisterna, rasgaron su túnica, lo que había regalado a su papá, el regalo de su papá, lo que es la envidia, lo rasgaron y la dañaron y lo tiraron. Entonces, en esa que quedó de la túnica, le echaron la sangre y se le llevaron a su papá, le dijeron que las bestias del campo lo habían devorado. Su padre, obviamente, guardó luto, estaba muy triste. Incluso dijo, guardaré luto por mi hijo hasta que vaya a reunirme con él en el reino de los muertos. Pero en el versículo 36 vemos que entre tanto en Egipto los madianitas vendieron a José a Potifar, hombre de confianza del faraón y capitán de la guardia real. Entonces aquí vemos también no la intervención de Rubén y Judá, sino también la providencia de Dios, la intervención del mismo Dios, de continuar con su plan, de continuar con sus promesas. Y más adelante vemos también lo que sucedió, ¿no? Pero obviamente Dios tenía el control. Dios tenía el propósito, un propósito con José, a pesar de todas las adversidades, de todo lo que estaba pasando, la providencia de Dios. Y vemos aquí similar a nuestro Señor Jesucristo. Similitudes bastantes. Vemos bastantes similitudes como una sombra de nuestro Señor Jesucristo, de lo que iba a pasar con Él. Primero, amado por Dios, por su Padre. Este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia, dice el Señor, ¿no? Él es mi Hijo amado. Y su túnica, ¿cuál fue el regalo de Dios, de su Padre para el Señor? El Espíritu Santo. Su vestidura fue el Espíritu Santo. Cuando fue bautizado, este es mi Hijo amado,
el cual tengo complacencia a él oír, y desciende el Espíritu Santo como en forma corporal de paloma sobre él. Entonces, sus hermanos judíos le tuvieron envidia al Señor. Lo querían matar en muchas ocasiones. Igual a José, lo mismo. Sus hermanos intentando matarlo, envidia. Más que todo los religiosos del momento, ¿no? Fue vendido también por monedas de plata. José fue vendido, Jesús fue vendido por uno de sus discípulos. Al final, fue bendición para todos. Provee perdón de pecados. Eso le corresponde a otro hermano más adelante, que él perdona a sus hermanos y son bendecidos por medio de él y viven con él. Su familia vive con él. Lo mismo el Señor. El Señor, después de que lo mataron, resucita y la gente ejerce su fe en él. Provee perdón de pecados, provee bendición, están junto a él en su presencia. Están todos allí. Y otra cosa, en los sueños de José, que se iban a inclinar ante él. Todos iban a postrarse, todos nos vamos a postrar ante el Señor. Todos nos vamos a postrar ante el Señor Jesús, nuestro Rey. Mira, entonces, a pesar de las adversidades que tuvo José aquí, Dios tenía un propósito con él. Dios tenía un verdadero propósito con él. Obviamente continúa su promesa a sus descendientes. Pero, ¿qué nos lleva a nosotros? Nosotros podemos pasar muchas cosas en esta tierra. Adversidades, tribulaciones. Personas que no nos tratan bien o nos ven con envidia o algo por ser familia de Dios. Por estar en la presencia de Dios, por actuar o por hacer el bien. Recuerda que hoy en este mundo quieren resaltar la maldad y no el bien. Entonces, cuando estamos en contra, viene el rechazo, viene la envidia y viene todo aquello. Esas adversidades que cuando estamos en ese propósito de Dios, suelen venir. Muy a menudo, muy a menudo. Entonces, a pesar de la adversidad, Dios tiene un propósito con nosotros, así como lo tuvo con nuestro Señor, así como lo tuvo con José, con cada uno de nosotros. Así que no vamos a nosotros a desesperarnos cuando estemos pasando por ese tipo de adversidades. Fíjense que al final es perdón a los demás. Nuestra vida debe ser así. Aquí no vemos a José actuando de la misma manera con sus hermanos. Ah, me paga con envidia, yo siento envidia también. Me quieren matar, yo también los quiero matar. No, al contrario, fue diferente. Una sombra de nuestro Señor. Y nosotros también, su palabra nos invita a ser como el Señor Jesucristo, imitándolo a Él. Entonces, la meditación, mis hermanos. Meditar en lo que el Señor nos enseña cada día. ¿Cuál es nuestro propósito aquí, como hijos de Dios? Y actuar de la misma manera. Actuar de la misma manera. Entonces vamos a darle gracias a Dios, mis hermanos. Amadísimo Dios y Padre bendito, queremos darte las gracias, Señor, por regalarnos este día, comenzándolo, Señor, a través de tu palabra, meditando en ella, rogándote, Señor, que ella esté todo el día, Señor, y toda la noche en nuestra mente, meditando, para comprender, Señor, el propósito que tienes con cada uno de nosotros. Sabemos que lo que tú quieres es bendición para nosotros, estar en tu presencia. Pero cuando estamos en medio de estas adversidades o problemas, Señor, le rogamos que nos ayude y que nos permita apartarnos, Señor, de tu plan, de tus promesas. Que podamos nosotros creer y tener fe en ellas para superar cualquier adversidad, Señor. Bendice a cada hermano, cada hermana aquí presente, sus hogares y su familia, Señor. Que podamos ser ejemplo para nuestros hijos, amándolos con igualdad, Señor, a cada uno de ellos. Y te damos las gracias porque tú eres bueno con nosotros y nos amas de igual manera a todos. Nos provees salvación y perdón a todos. Por eso te damos las gracias, te pedimos la bendición. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bendiciones, amados.